Buen día, estudiantes de sexto grado. El día de hoy trabajaremos con signos de puntuación. ¿Qué son los signos de puntuación? Los signos de puntuación son signos gráficos que se emplean en los escritos para marcar pausas necesarias. Delimitan frase, oraciones y párrafos. Uno de los signos de puntuación es la coma. La coma indica pausa breve. Delimita elementos dentro de un enunciado. Uso de la coma. Separa el vocativo del resto del componente de la oración. Partimos del vocativo. El vocativo es generalmente un sustantivo, ya sea un sustantivo propio o un sustantivo común. En el ejemplo tenemos Marta, el vocativo. Luego de ese vocativo viene la coma. A esa coma le vamos a llamar coma vocativa. Vamos a reconocer también que en esta expresión hay una orden. Marta, cierra bien la puerta antes de irte. Entonces tenemos ahí una orden. Puede ser también petición en otros casos, cuando se utilice la coma vocativa. Ahora, cuando el vocativo se encuentra al medio, va a ir entre comas. Siguiente uso de la coma. Separa elementos de una enumeración. Separa elementos de una enumeración. Tendremos ahí la coma enumerativa. Ahora, ¿cuándo no vamos a emplear esa coma enumerativa? Dice, excepto los que van unidos por i, e, u o ni. Cuando sean esas conjunciones que se empleen en la oración, cuando se empleen en el texto esas conjunciones, entonces no empleamos la coma. En el ejemplo, aún no sé si viajaré el lunes, el martes, el miércoles o el sábado. Entonces, tenemos ahí la coma enumerativa. Separa incisos explicativos. Estos aportan precisiones y ampliaciones. Separa incisos explicativos. Estos aportan precisiones y ampliaciones. En este rubro vamos a tener también lo que son las aposiciones, explicaciones y aposiciones. Entonces, en el ejemplo se visualiza ello. Mis hijas, Fabiola y Leticia, están en Lima. Se está explicando ahí quiénes son las hijas y ello está yendo entre comas. Fabiola y Leticia se está explicando. El siguiente uso de la coma separa conectores como los siguientes. Por lo tanto, es decir, por ejemplo, sin embargo, entre otros conectores. ¿Ya estuviste estudiando demasiado? Antes de conector, por lo tanto, y después debes jugar un poco. Siguiente uso. Sustituye un verbo que aparece antes en el texto y que se sobreentiende. Eduardo cocinará hoy lentejas. Mariela, ceviche. ¿Cuál es el verbo que se está sustituyendo por la coma? ¿Cuál sería el verbo que aparece a inicios? Eduardo cocinará, ¿será? Hoy,
lentejas, Mariela, ceviche. Entonces, deducimos que el verbo es cocinará. Mariela cocinará ceviche. Entonces, en la segunda oración ya no se menciona el verbo, en cambio del verbo se coloca la coma. A ese tipo de coma se denomina coma elíptica. Cuando está empleándose dos oraciones, están empleando dos oraciones y se omite el verbo. Entonces, coma elíptica. Ahora para un 20. Ejercicios. Identifica el tipo de coma empleada en cada ejemplo. Tenemos la expresión Grau, caballero de los mares. ¿Qué coma se tendría que colocar aquí? En el enunciado, nosotros percibimos que se está explicando algo más, se está diciendo algo más sobre Grau, caballero de los mares. ¿Qué coma se debe emplear en el enunciado? Se debe emplear la coma apositiva. La coma apositiva después de Grau. Grau, Grau, coma, caballero de los mares. En la siguiente oración, Pavel, iremos a la casa de la abuela. Analizamos que la niña se está refiriendo al niño Pavel y está tratando de llamar la atención del interlocutor. Pavel, iremos a la casa de la abuela. Entonces, en este caso, se está empleando la coma, sería la coma vocativa. ¿Cuál sería el vocativo? ¿Dónde aparece el vocativo? El vocativo es Pavel. Después del vocativo se emplea la coma. El tercer ejercicio. Tú observas a las hormigas, yo a ti. ¿Por qué se está empleando la coma? ¿Cuál sería la regla de uso de la coma? Entonces, la regla de uso me dirán pues, que para que haya coherencia en el texto se está empleando la coma. Claro, todas las comas se emplean para que haya coherencia en el texto. Pero específicamente hay una regla. ¿Cuál es la regla de uso de esta coma? La regla de uso de esta coma es que donde existía, ya se mencionó un verbo, para ya no repetir ese verbo, en la siguiente oración, entonces se coloca la coma. ¿Y qué nombre recibe este tipo de coma? Recibe el nombre de coma elíptica. ¿Por qué elíptica? Porque se está elidiendo el verbo. Y en el ejemplo, ¿qué verbo se está elidiendo? ¿O se está omitiendo el verbo? Observa. Yo, claro, yo te observo a ti. Claro, se está apoyando con un pronombre átono. Te observo, ¿no? Se está apoyando ahí. En el siguiente texto, aquí todos respetamos los derechos de los demás, es decir, acrecentamos la convivencia en paz. ¿Por qué se emplea la coma? Se emplea la coma porque tenemos el uso del conector explicativo, es decir, y si es explicativo, si son conectores explicativos, de preferencia, estos van a ir entre comas. Si es causal, va a ir antes del conector. En el ejemplo, el conector es explicativo, ¿no? Y el explicativo, por lo general, va a ir entre comas. Y si es un conector causal, entonces va a ir antes del conector. Se antepone al conector la coma.
A este número de comas que se ha explicado, agregamos la coma hiperbática. ¿Cuál es el uso de esta coma? Esta coma se emplea cuando la oración o el texto se encuentra en desorden. La coma cumplirá la función de dar coherencia al texto. Tenemos el ejemplo. Por las calles silenciosas, Patty caminaba presurosa. La estructura de esta oración es predicado y sujeto, y la coma está apareciendo ahí. La coma se denomina coma hiperbática cuando está en un desorden lógico la oración. Entonces explica. En el ejemplo se muestra que la oración está en desorden. Por lo tanto, la coma se emplea para dar coherencia. Siguiente, la construcción sintáctica de las oraciones en el idioma español es sujeto, verbo, predicado. Si ese orden se altera, entonces se da el caso de hiperbatón. Hay un desorden. Ahora, en el ejemplo, ¿se está dando ese desorden lógico? Sí, primero se está presentando el predicado y luego el sujeto. Por eso que se emplea esa coma, la coma hiperbática. Lee y analiza de por qué se emplea la coma en el texto. ¿Qué tipos de comas se emplean? El burro flautista. Esta fabulilla, salga bien o mal, vemos que se está empleando comas, salga bien o mal. ¿Qué se está dando a conocer? Inferimos, ¿qué se está dando a conocer aquí? Se está tratando de dar a conocer una explicación. La coma es explicativa. Esta fabulilla, salga bien o mal. Me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. Vemos que hay dos oraciones las cuales se están uniendo. A ello se denomina coma complementaria, ¿no? Cuando se unen dos oraciones simples para formar una compuesta, pues tenemos la coma complementaria. Una flauta en ellos halló, que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Una flauta en ellos halló. Entonces, que un zagal, ¿qué está haciendo? Está explicando, ¿no? Está tratando de detallar la siguiente idea, que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Se está explicando. Acercóse a olerla el dicho animal. Dio un resoplido por casualidad. Entonces tenemos ahí la coma complementaria porque está uniendo dos oraciones. No logro comprender, dice dos oraciones se está uniendo. Sí, está uniendo dos oraciones. Percibimos ahí verbo, acercóse, acercarse, acercarse, se acercó, un verbo. Y en la otra oración, dio. Entonces son dos oraciones que se están complementando. Entonces por ello se dice la coma complementaria. Seguimos con la siguiente estrofa. En la flauta el aire se hubo de colar. Sonó la flauta por casualidad. Entonces la coma aquí también sigue siendo complementaria. Oh, dijo el borrico. Después también de signo de admiración se escribe la coma, ¿no? Oh, dijo el borrico. Otra idea, se agrega otra idea. También tenemos ahí la coma complementaria. Qué bien sé tocar. Y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. Aquí, sin reglas del arte,
borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. La coma que se está empleando es la coma hiperbática. Ejercicios calificados. ¿Dónde colocamos la coma? ¿Qué tipo de coma es? Entonces nosotros vamos a colocar la coma donde corresponda. ¿Cómo me doy cuenta? En un primer momento, al momento que leemos la oración, vamos a tener que necesariamente darle una pausa. Entonces ahí va a ir la coma. Si no nos acordamos de la regla, si no nos es bastante complicado, ¿no? Entonces le damos la pausa necesaria y bueno, recurrimos a nuestra regla. ¿Qué tipo de coma podría ser? ¿No? Y cuando ya participamos, al momento que se cuelga la clase, ya ustedes van a dar pues su respuesta, van a tratar de compartir sus ideas al momento que interactuamos en WhatsApp. Bien, ello ha sido la clase del día de hoy.